Hola, buenos días amigos de Facebook Live. Sobre los virus mentales que nos impiden tener prosperidad. Creo que es un tema que vale la pena que lo vean, lo estudien. Jalipe de Ensenada, ¿cómo estás? Buenos días desde la Florida. Gracias, gracias. Y que no solamente lo estudien, sino que lo resuelvan. Hola, temblorosos días. Sí, hombre, tembló en México 5.6. Fíjense que cuando muere Richter, el de la escala de Richter, le quitaron un grado. Aumentale uno. O sea, si dicen que fue 5 punto y cacho, fue 6 punto y cacho. No podían quitarle esa escala hasta que murió Richter, el inventor de la escala, y los sismólogos le quitaron un grado para no asustar a la gente. Qué increíble, ¿verdad? Entonces, en realidad está temblando un poco más alto de lo que dicen los sismógrafos. Entonces, arbitrariamente, literalmente por sus calzones, le quitaron un grado a la escala Richter para que la gente no se asuste, ¿verdad? Hola, hola. Entonces, buenos días desde el tembloroso México. No fue México, fue a 30 kilómetros de Arcelia, en Guerrero, una población muy pintoresca. Toda esa zona, pues, es una zona muy telúrica por la placa de cocos. Y bueno, fue fuerte el temblor. Esperemos que no haya habido más problemas. En México se prendió la alarma sísmica y todo el mundo sale de su trabajo y paran las actividades. Es un momento muy, muy difícil por pues, no paranoia, sino por los recuerdos de lo que ha pasado. ¿De dónde saco tanta información? Pues de mi cabezota. No, pues de dónde más. No, es que el tema es muy interesante. Ya les platicaré. Voy a hacer un periscope con ustedes de por qué está temblando tanto en México. Ya les decía que eran los hoyos coronales que están en el sol. Sin embargo, y eso ya se sabe, hay mucho tema. Pero la pregunta que nadie se hace es, ¿y por qué se están haciendo tantos hoyos coronales en el sol? Se están haciendo muchos hoyos coronales en el sol y esto afecta el cinturón magnético de la Tierra, la magnetosfera, y de ahí viene un problema a la Tierra. Y la lava, el magma, por llamarle de alguna forma, de la Tierra está haciendo como una marea hacia afuera, como el mar, y por eso está tronando el Kilauea y ha temblado muchísimo. Lo niegan porque dicen, ¿para qué les avisamos que se está moviendo el magma? Pero si tú te metes a la NASA y ves la sonda Juno y ves las diferentes sondas que están tomando fotografías de Júpiter, de Saturno, de Urano, están teniendo alteraciones tremebundas, tremebundas. El sistema solar exterior se está moviendo, pero tremendo. Métanse a ver la mancha de Júpiter, se ha hecho más pequeña, la de Saturno, el Polo Norte, ha cambiado, está cambiando. Claro que lo reportan nada más como, mira lo que le está pasando al sistema solar exterior. Literalmente están temblando, están bailando los planetas por una atracción, le llama, y ya, punto. Pero bueno, volvamos a nuestro tema, prosperidad económica y virus mentales. Pero sí les voy a platicar de esto porque es un tema muy interesante, muy interesante. Y sí, está temblando en la Ciudad de México, el magma, la parte líquida de fuego en la Tierra se está moviendo. Y eso obviamente no pasaba antes, que en la Ciudad de México hubiera temblores o epicentros en Ciudad de México. Bueno, volvamos al tema que nos ocupa el día de hoy, salvo esta parte del tembloroso México, que es los programas o los virus mentales que te impiden tener prosperidad. Mucha gente se toma la ley de atracción muy en serio. ¿Los animales tienen alma? Buena pregunta. Parece que hay un alma global de los animales y ellos tienen un pedacito, no es como nosotros. Hay un inconsciente colectivo del perro, hay un inconsciente colectivo de la vaca, etc. Eso es lo que parece. Entonces no se sabe a ciencia cierta.
Entonces, cuando tú te tomas muy en serio la ley de atracción, te tomas muy en serio, eh, pues todas estas leyes que te dicen que tú eres creador y que tú puedes materializar tu realidad y que de hecho eres el creador de tu realidad y que de hecho estás materializando tu realidad y que lo que tienes es consecuencia de lo que estás pensando, de la vibración que emites al universo y que además es cierto. La pregunta detrás es, entonces, ¿por qué tengo una realidad tan jodida? O no tan plena, o a lo mejor regular, o a lo mejor dando tumbos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es la pregunta que decía Loco Valdés. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la razón de que si yo estoy materializando mi realidad, pues no lo estoy haciendo muy bien? Hola, Nora Álvarez, acá en Facebook Live, ¿cómo están? El Baparra. Entonces, Luis Hernández, José Iván Colmenares. ¿Cómo es que estoy creando una realidad que no me gusta? Yo tengo ganas de tener dinero, tengo ganas de tener prosperidad, tengo ganas de estar bien, me parece que mi pensamiento no es malo, no le hago mal a nadie, no les deseo mal a nadie, no tengo una actitud negativa. Sin embargo, me mantengo en estado de supervivencia o de sobrevivencia. Saco para comer, saco para pagar la renta, saco para vivir, pero no puedo crear un patrimonio que me permita, pues, comprar casas, terrenos, algunas otras cosas que me gustaría tener y no las tengo. Y no tengo esa posibilidad para crear todo eso que quisiera. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y esa es una pregunta interesante. ¿Por qué no puedo generar ese patrimonio que ya me dé tranquilidad económica, que me etcétera, a los cuales en programación neolingüística se les conoce como virus mentales, haciendo un símil con la computación, con los virus de computadoras, que ¿qué es lo que hacen los virus de computadora? Rompen un principio de computación famosísimo que es clave en computación, que se llama coherencia. Y entonces rompen la coherencia del sistema. Eso es lo que hace un virus informático, digamos. Los programadores hacen un trabajo muy fuerte, muy profundo, con mucho cuidado para generar un programa que tenga una coherencia. Ese es el término de computación, eh, coherencia. Y entonces la coherencia se rompe en una computadora y ¡pum! Empieza a tener fallos. Hay un equivalente, un virus, un programa, un pensamiento, un archivo guardado que rompe la coherencia en tu mente de la prosperidad, de la abundancia. Y muchas veces, como pasa en las computadoras, tú no sabes cuál es. Empiezas a notar la falla, pero no sabes qué virus es hasta que haces un escaneo. Tú empiezas a notar la falla de tu vida en la economía, en el dinero, estás viendo que no te alcanza, que cada vez te cuesta más trabajo y estás viendo la evidencia de que hay un problema en el sistema operativo de tu mente, pero no tienes un punto ciego de dónde viene. Entonces, un escaneo, un revisar, escanear, hacer una revisión de archivos es lo que se requiere. Y eso es lo que hace la programación neurolingüística. Eso es exactamente lo que hace la programación neurolingüística. Escanea tu mente para saber cuáles son los programas que traes. Y bueno, sabemos que la mente, el cerebro de un niño o de una persona, yo alguna vez fui niño, tú también, cuando tienes entre 0 y 2 años, el cerebro está funcionando a una frecuencia cerebral que se llama delta. Por lo tanto, hay una inconsciencia total, sería una hipnosis súper profunda. Y durante 0 a 2 años, el cerebro del niño trabaja en frecuencias delta. Por eso el niño se considera una extensión de su mamá. Por lo tanto, la pregunta inicial sería, ¿qué programas tiene mi mamá? O me puso mi mamá o instaló mi mamá sobre la prosperidad cuando yo tenía 0 a 2 años. Es decir, si cuando yo tenía de 0 a 2 años había una crisis familiar económica, y mi mamá tenía pensamientos, emociones de susto con el dinero, de qué vamos a hacer, o de plano hubo una quiebra familiar, etcétera, una buena racha de crisis. Entonces,
tú tienes activo mental esos programas. Después, entre los 2 a los 12 años, tú subes a frecuencia teta. Teta es hipnosis profunda. Por eso eres una persona que estás como en trance profundo, como niño, a nivel cerebral, entre los 2 y los 12 años, o sea, 10 añotes, recibiendo programas que se quedan en tu mente y que vas a actuar como programas poshipnóticos. Imagínate que estás hipnotizado y el hipnólogo te dice, cuando abras los ojos, vas a rechazar las naranjas, las rechazas. O te dice, estás hipnotizado y cuando abras los ojos, vas a rechazar las pizzas. En fin, una orden poshipnótica. Estás viviendo con órdenes poshipnóticas de lo que viviste entre los 2 y los 12 años. Y ahí, ¿cómo fue la situación financiera de tus padres? ¿Hubo abundancia? ¿Hubo crisis? ¿Hubo dinero? ¿No lo hubo? ¿Hubo rachas buenas, rachas malas? Por ejemplo, si te tocó vivir que hubo buenas rachas y había zapatos, había ropa, había viajes, y luego te tocó una racha pésima donde no había para zapatos, no había para ropa, no había para juguetes, no había para viajes, te vuelves eh, muy miedoso, fíjate bien, muy temeroso de tener dinero porque tienes miedo de perder. Como ya sabes lo feo que se siente de perderlo o no tenerlo, y también has vivido lo agradable que se siente tenerlo, a nivel inconsciente estás pensando, es que si tengo dinero y luego lo pierdo, ay, me voy a sentir como me sentía cuando era niño. Y entonces funcionas con una programación post-hipnótica sobre lo que vivieron tus padres entre los 2 y los 12 años, desde que naciste. ¿Y cuáles son los programas que nos daban nuestros padres? ¿Cuáles son los programas hipnóticos que escuchábamos en la iglesia? El dinero es malo, el dinero aleja a la gente de Dios, es más fácil que pase el camello por el ojo de la aguja a que un rico entre al cielo. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Jesús nace en un pesebre, pobre, pobre. Y entonces creemos a nivel inconsciente que acercarnos a la abundancia o ser ricos significa alejarnos de la espiritualidad de Dios. Y entonces tu cerebro actúa como un virus que rompe la coherencia de la abundancia porque hay una consecuencia para tu mente peor, que es alejarte de Dios. Y esto puede ser un susto muy fuerte, sobre todo si es una persona profundamente religiosa. Entonces, fíjate qué interesante. Necesitas escanear, pero además el problema se agudiza porque resulta que hay una tecnología, una ciencia reciente de unos años para acá. El mejor expositor de esa ciencia es Bruce Lipton, este genetista que escribió un libro que se llama Biología de las Creencias. Bruce Lipton es fenomenal explicando cómo también en el ovario de tu mamá se grabó la programación de sus padres sobre el dinero. Y con epigenética se demuestra, es una ciencia nueva de la genética, que emociones y conductas se transfieren en los genes. Entonces tú traes también el acervo, tu mamá, y se fecundaron, y genéticamente tienes las preocupaciones, los programas, los virus mentales que tuvieron tus padres a su vez de sus abuelos. Entonces el problema a veces es más complicado porque cuando una persona escanea y dice, caramba, pues yo no me recuerdo que mis papás fueran negativos del dinero, no me recuerdo que me hayan dicho que era malo, pero yo tengo miedo de tener dinero, entonces puede ser padres o pueden ser abuelos. Y esto hace más complejo porque tienes que hacer un escaneo mucho más profundo. Una computadora tiene su disco duro, pero ese es su disco duro que le pusieron. Pero imagínate que el disco duro de esta computadora viniera ya con ciertos programas del disco duro de la computadora anterior, de la antecesora. Entonces, ahí tendríamos una situación como la que tenemos. Entonces, ¿se puede limpiar? Sí, es muy fácil limpiar.
La parte más importante es descubrirlos, como igual que en una computadora, descubrir dónde están esos programas. Tú puedes empezar a hacer un análisis pues ahora sí que como si fuera un poquito una investigación, tratar de preguntar a tus padres, a tu mamá, mamá, cuando estaba embarazada de ti, de mí, tú estabas embarazada de mí, ¿cómo estaba la situación económica? Ay, hija, pues estaba muy difícil. Oye, hijo, estaba muy difícil. Y ahí te vas dando una pequeña referencia. Y luego, oye, mamá, oye, papá, ¿cómo estaba la cuestión financiera de ustedes entre los 0 y los 12 años míos? Hoy fueron años muy difíciles, hijo, porque, entonces ahí puedes empezar a encontrar los virus que probablemente tú tienes de miedo al dinero, de miedo a la pobreza, de carencia, de dificultad, si son religiosos, si son... Casi te puedo decir que uno de los más fuertes virus religiosos, uno de los más fuertes virus económicos son la religión. La religión malentendida, donde pareciera que eres bueno a los ojos de Dios en la medida que eres pobre. Esa frase de bienaventurados los pobres, porque de ellos el reino de los cielos, está mal. En muchas Biblias aparece bienaventurados los humildes de corazón, porque de ellos será el reino de los cielos. Pero si tú lo tomaste como bienaventurados los pobres, tienes un temor de que si generas riqueza te alejas de Dios, o cuando mueras pues no irás al cielo, todo esto que tú creas. Entonces es bien interesante. Y estos son los programas o los virus mentales. Otro programa que tiene, por ejemplo, la mujer, más que el hombre, la mujer tiene un programa de que si tiene dinero y el marido no tiene dinero, el matrimonio se va a acabar, que el marido la va a pelear, le va a decir que está mal, porque se cree mucho porque tiene dinero, tú no mandas en la casa, el hecho que ganes más que yo, papá. Y esto es un programa bien interesante, porque ellas tienen miedo a tener dinero, para no romper ese equilibrio que él sea el proveedor y yo. ¿Dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? Si te casaste por la iglesia, recordarás que hay un momento ceremonial donde te entregan unas arras y el hombre te dice, toma estas arras como un símbolo de que voy a buscar que no falte nada en la casa y voy a trabajar como negro para que tengas todo. Y ella toma las arras diciendo, y yo voy a cuidar de que no, de administrar bien este dinero. Entonces, se compromete a mantenerte y tú a ser una mantenida. Y es un ritual religioso. Es un ritual religioso. Y entonces la otra está ahí. Yo les tengo una metáfora. No se los puedo decir por aquí porque es un poco violenta, pero los que han tomado la reconversión y la prosperidad o el PIR, saben que se los digo. ¿Qué hagas con esas arras? Créame, ¿qué hagas con esas arras? Y cuando hacen eso, ¡pum! Hubo un chico en los Estados Unidos que se acercó y me dice, doctor, tengo una empresa, me va mal, bla, 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 pero me tiene que ir bien porque tengo todo, ¿qué hago? Y le dije, agarra una monedita de esas de las arras que te casaste por la iglesia y haz lo siguiente. Y después me lo encontré y ya había generado, no es broma, 300 millones de dólares en un año. Entonces, si rompes con esos programas religiosos, como eso de que toma estas arras como símbolo de que te voy a mantener toda la vida, y yo tomo las arras como símbolo que seré una mantenida toda la vida, que es una estupidez, que es una tontería. Entonces, no, es que es muy grosero. Aquí no, ya en corto sí les digo, porque ya sé dónde estoy, calibro al grupo, quién puede aguantar el guamazo y quién no. Y aquí no, ahorita me van a excomulgar, me van a crucificar, me van a mandar al Calvario con la cruz puestas. Entonces, fíjate qué interesante. Entonces, los rituales que haces a nivel religioso son muy poderosos en tu mente, pues porque crees en esa iglesia, crees en la religión, eres católico o cristiano o budista o lo que quieras, y tienen una fuerza muy fuerte en tu mente. Entonces, la mujer no sale, no destaca.
Entonces ella cree que si va a destacar y empieza a trabajar y a ganar más dinero que su marido la va a dejar o va a tener problemas en la relación de pareja. Luego viene otro problemita, y que eso sí, con esto me voy a quedar, porque lo que quisiera es que preguntaran a sus padres. Es que no hay otra que hacer un poquito al Sherlock Holmes, investigar y decir, a ver, papá, mamá, dame la referencia, cómo estábamos económicamente cuando yo tenía 0 a 2 años, que fue cuando se me grabó directo. Y luego cuando me hipnotizaste, esos 10 años económicamente, cómo te iba papá, cómo te iba mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí puedas en un momento dado tener así como un pequeño panorama de decir, con razón, si mi mamá estaba asustada, si no tenían dinero, si no les alcanzaba, si tuvieron una racha muy difícil. Yo tengo mucho miedo de tener dinero y perderlo, de tener dinero y perderlo. Si, por ejemplo, en la familia hubo un rico que fue secuestrado, esto pasa mucho en Sudamérica, en Colombia, un primo rico, un tío rico que fue secuestrado y quizás murió. Yo no tengo ganas de tener dinero porque no quiero que me secuestren. Si ves muchas noticias de secuestros, de asaltos y demás, a nivel inconsciente, como decía una canción de Joan Sebastián, no hay un rico secuestrado, no hay un pobre secuestrado. Entonces dicen, no hay un pobre secuestrado, esos no les hacen caso. Entonces tú tienes ese temor de tener un riesgo y entonces a nivel inconsciente saboteas tu éxito. Pero además, si hiciste cosas, se llama deuda emocional, si lastimaste a alguien, si te burlaste de un hombre, si te burlaste de una mujer, si le hiciste daño a una persona, tu mente siente que tienes una deuda emocional. Es decir, le debes a alguien una disculpa, le debes a alguien un pedirle perdón, lastimaste a alguien. Y entonces, como no lo haces, y no tienes que hacerlo con la persona, lo tienes que hacer psicológicamente. Imaginar a la persona en la silla y pedirle perdón, y eso es suficiente para limpiar. Entonces, no lo haces, tu mente dice, hay que pagar, hay que pagar, hay que pagar, hay que pagar. Y una forma de pagar el daño que le hiciste a ese hombre, a esa mujer que lastimaste, ese novio que engañaste, esa mujer a la que le fuiste infiel en la adolescencia, o hombre que le fuiste infiel en la adolescencia, o que lo hiciste llorar o ella lloró, pagas con deudas y vives endeudado y pagas con objetos. Es gente que pierde los lentes, pierde la bolsa, pierde la cartera o le roban. Entonces le estás regresando al mundo, le estás pagando al mundo estas cosas. Y todo esto que pero no es tan complejo, es nomás jalar el hilo y sí, le tienes que pedir perdón a muchos, sí señor, porque si no vives endeudado. Ahora al revés, te hicieron, a ti te lastimaron, a ti te hicieron un daño, a ti te engañaron, te defraudaron, etcétera. Tú crees que necesitan venir a pagarte y tienes una parálisis productiva, como si estuvieras esperando que tocaban la puerta. Me envía la ONU. Y como sabemos que has sufrido mucho, que este condenado te engañó o esta condenada te engañó y que no te dieron y que te hicieron vengo a entregarte este dinero. Eso no va a pasar, pero pareciera que estás esperando eso. Y es gente que tiene una programación de parálisis productiva porque está esperando que algo mágico venga y le paguen lo que le deben. Eso se llama deuda emocional, debo o me deben. Y entonces, mientras no revises que más allá de tu productividad, que más allá del producto o servicio que quieras vender, que más allá del sistema donde quieras entrar a trabajar, que más allá de que quieras poner un negocio por internet y que quieras tener éxito, tienes que empezar a trabajar por tu cabezota. Ayer lo decía. Primero apalanca tu mente. Y es eso, límpiala. Y ese es el primer principio. De lo contrario, asistes en el mejor multinivel, en el mejor sistema de ganar dinero, en la mejor oportunidad, en la mejor empresa. No te vas a permitir lograrlo porque tus virus mentales rompen la coherencia del sistema mental sobre el dinero. Como igual se rompe la coherencia en una computadora, que eso es lo que puedes ver
puedes ir a buscar coherencia computacional o coherencia en un sistema computacional para que entiendas qué es, de dónde viene este término, ¿sí? Y viene de computación. Entonces, si rompes, y tu cerebro es muy parecido a un ordenador en muchos aspectos, rompes este sistema, obviamente te vas a tener una problemática de incapacidad de generar prosperidad, de incapacidad de tener dinero. Por eso, para los que están en los United States, los que andan por acá conmigo, les voy a presentar por primera vez en los Estados Unidos el curso de reconversión y prosperidad. Este evento precisamente es donde yo los llevo a hacer esta revisión, yo los guío, yo les doy las técnicas y al final hacemos una reconversión a tu prosperidad. Va a ser en Fresno, va a ser el 19 y 20 de mayo. Y ya lo vi en la Ciudad de México y ya les mostré, y por ahí andan circulando videos de cuando a una persona había hecho un daño, cuando cambió, cuando los Santos Reyes, Santa Claus y todo esto cambió los regalos, los letreros y se quedó con el mejor regalo y afectó a los hermanos y que esto pudiera ser una tontería, pero él sentía que tenía que pagar por lo que había hecho. Limpia esto y los negocios se van para arriba. Tú puedes pensar que es una bobería, que es una tontería, pero en el curso de prosperidad y reconversión en México trabajamos todas esas tonterías, boberías, y verás cómo les está yendo económicamente. 19 y 20 de mayo, mándale un correo a cecilianavarro27@yahoo. Cecilia Navarro 27@yahoo. 19 y 20 de mayo voy a dar el curso 2 días. O si le quieres echar un fonazo, es 559. Esto es para mis amigos de los Estados Unidos. Y para mis amigos de México voy a hacer el clear, el fin de mes, el 25, 26 y 27. Y por cierto, tenemos una buena noticia. Ayer estuve platicando con mi gerente y dado que hay una crisis ahorita del dólar en México, estamos manteniendo el dólar, no me creas, chécalo, pero es como a 18 pesos para que no tengas problema con la alza. Ahorita se fue a más de 20, a como estaba cuando empecé a hacer la promoción. Pregunta con Jack Tejeda cómo está el dólar. ¿A cómo te vamos a tomar el dólar para que te inscribas? Es 25, 26 y 27. Si eres alumno, ya nada más pagas la diferencia porque todo lo que es la escuela, $700 se te descuenta. Y si ya tomaste el curso Clear y no has tomado reconversión, tienes un superprecio especial nada más por actualizarte. Mira, que no eran hemorroides, eran divertículos. Es una situación similar en el aparato digestivo, en donde hay algo que tienes atorado y no lo sacas. Este es un ejemplo. El cuerpo manifiesta las circunstancias emocionales y las refleja. Fíjense, en el aparato digestivo no han escuchado, es boca, no han escuchado el término, me dejó un sabor amargo de boca. Entonces puede tener, por el evento que pasó, problemas de aftas en las encías, en la lengua, y luego dicen, fue un trago amargo, tuve que pasar ese trago amargo, y va a haber problemas aquí, y la gente va a tener problemas en la faringe, en la laringe. O luego hay gente que dice, siento náusea de lo que pasó, y va a tener reflujo. Y luego hay personas que dicen, tengo el estómago hecho un nudo, y va a tener gastritis. Y luego hay gente que dice, tuve que hacer de tripas corazón, y va a tener problemas en las tripas. Y entonces, todo esto se refleja. Y se refleja en la boca, en el estómago, en el esófago, en el intestino grueso, colitis, gastritis. Cuando dices que no lo tragas o cuando te dicen trágate ese sapo, tú dices no puedo digerir lo que pasó o fue un trago amargo, tuve que pasar un trago amargo. La hernia yatal en el esófago es eso. Estoy tratando de algo, me dio náusea, algo no lo puedo, es nauseabundo lo que pasó. Ustedes han escuchado esos términos, ¿no? Ay, esa persona me da náusea, sus conductas. Entonces, es eso. Y esto es lo mismo con el dinero, es lo mismo. Nada más que en tu cuerpo lo reflejas como una enfermedad y en tu economía lo reflejas como una carencia económica.
Entonces, esto es algo muy interesante. Pero cuando vayas al CLIR, voy a limpiar todo, todo, todo. Voy a hacer línea de la vida contigo. Voy a hacer otorgando un perdón. Voy a hacer niño interior. Voy a hacer deuda emocional. Y una vez que estés limpiecito, te voy a entregar las herramientas de poder más maravillosas. Y todo el mundo te dice son herramientas de poder, pero lo que no te dicen es que ese poder es neutro. Es decir, toma un sólido platónico, toma un sólido geométrico, póntelo como tatuaje y crece todo. Y si no me crees, te lo he dicho con David Rockefeller. Él usaba como masón geometría sagrada, generó millones de dólares, 2 trasplantes de riñón y 6 trasplantes de corazón. Se jodió, porque la geometría sube lo que hay. Y si hay celos, si hay envidia, si hay coraje, si hay resentimiento, si hay abandono, sube el abandono, sube los celos. No puedes usar esas herramientas hasta que estés limpio. Pero una vez que has limpiado tu vida, ahora sí, úsalas. No te vaya a pasar lo que les pasó a David Rockefeller. 6 trasplantes de corazón y trasplantes de riñón. Los 2 riñones se lo trasplantaron, 2 trasplantes de riñón. Entonces, pues sí, generó mucha plata, pero estaba bien mal. ¿Por qué? Porque la geometría sagrada funciona, pero agarra parejo, lo bueno y malo. Entonces, no empiecen con que yo la voy a usar y me pongo un simbolito y me pongo un tatuaje para el éxito y compro la flor de la vida. Y no, calmado. No puedes hacer eso. ¿Ok? Y entonces eso lo vemos en el 25, 26 y 27 de mayo. Va a ser con Jackie Tejeda, 333-642-7858 en Guadalajara, o sea, 01333-642-7858. Con Gaby Varela, 4455 es para llamar por celular en México. Y el teléfono es 8202-6788. O visita o manda un correo a contacto@Escuela Superior de PNL. Dame la oportunidad de trabajar contigo en estas partes porque esto es bien, bien interesante. Y bueno, los que no pueden ir a los cursos y demás, yo voy a seguir hablando de estos temas. Voy a hablarles de estos beneficios. Voy a hablarles de cómo limpiar estos programas y virus mentales. Fíjense que pasa siempre que hablo de estos temas un fenómeno, yo creo que ya está pasando. Hay gente que le duele mucho y le pega muy fuerte y dice, no es cierto, eres un mentiroso, no es verdad, mis papás no me programaron para mal, mis papás son unos santos. Y duele, duele, duele. Y entonces esto es algo bien interesante. Se puede usar la geometría sagrada, tú la puedes usar, de hecho se usa. Sin embargo, tienes que tener mucho cuidado de que estés clear, limpio. Mira, para mí el máximo expositor, el mejor del mundo es Drumbalo Melquisedec. Y yo tengo antecedentes. Y es muy bueno, hablando de geometría, es el mejor del mundo. Y Drumbalo ha dado cursos donde les enseña estas técnicas a la gente, cómo usar la geometría sin meterse a limpiar, porque no es su trabajo. Ha habido muchos casos de esquizofrenias, gente que se vuelve esquizofrénico. Entonces, pues sí. Entonces, no es así, la voy a usar y ya, ¿eh? Y ahorita hay una euforia de cursos en YouTube, en Internet, en Yo les doy cursos de geometría sagrada, miren, este es el cubo, este es el tetraedro, espera. No le hagas daño a la gente, porque la gente lo puede usar y no lo va a usar de una manera limpia y le puede afectar fuertemente. Y yo tengo muchos casos conozco muchos casos de gente que le ha ido mal porque se enfermó de cáncer. A veces les digo, a ver, ven, viene una persona, tengo diabetes, tengo cáncer, y van a los cursos. Y les veo la flor de la vida con un medallón ahí en su pecho. A ver, ven. La mido con las varillas o con radiestesia, lo que sea, o con kinesiología. Quítate el medallón. Esos medallones tienen poder, sí, pues tienen geometría sagrada, pero tienen un poder para crear lo que hay. Y si hay odio, si hay resentimiento, si hay enojo,
lo creas, junto con el dinero, sí, y te sale peor el tener dinero y tener un cáncer o tener dinero y morirte que estar mejor sin esto. Por eso el curso se llama Clear, donde limpiamos a la persona, le enseñamos a que se siga limpiando, revisamos sus programas que tiene y una vez limpio le damos el poder, porque así debe de ser, es ético. ¿Ok? Una flor de la vida para mi casa, no es que la flor de la vida no es ni positivo ni negativo. Si tú estás enojado, vas a notar que ese día te enojas más fuerte si traes el medallón o lo tienes en tu casa. Y si estás amoroso, vas a notar que estás más amoroso. O sea, la flor de la vida es como la electricidad. Si la tocas, te electrocutas, pero si la usas bien, es fabuloso. ¿Sí? Drumbalo es de lo mejor, para mí es el mejor en el mundo manejando la geometría, el que más información tiene. Y te la explica desde los egipcios, te la explica de una manera muy, muy fundamentada, muy explicada. Te dan las referencias donde están las más antiguas flores de la vida, dónde está todo esto, y te da toda esa información, pero no te dice cómo limpiarte. Entonces, el otro día teníamos el caso de un chico con cáncer y traía una estrella de David. ¿Y por qué? Pues porque la puso, se le dio la jodida gana de ponerse una estrella de David. No, no es así. Entonces, si la persona está llena de rabia, la estrella de David dice primero, la estrella de David le programa dinero. ¿Ok? Y fíjense, tuve el caso, ya para terminar, gente que me decía, a mí no me importa que me trasplanten 6 veces el corazón y no me importa que me trasplanten los riñones si tengo el dinero de Rockefeller. ¡Wow! No podía creer lo que estaba escuchando aquí en Periscope. O sea, qué impresionante que estemos tan obsesionados por el dinero y que no te importe morirte a cambio de tener dinero. Interesante. Señores, nos vemos mañana. Seguiré hablando de esta temática de los virus mentales y yo creo que voy a hacer un teleseminario porque veo muchas dudas. Voy a hacer un teleseminario sobre prosperidad, de esos de 2 horas que hago. Lo voy a crear, no lo tengo, lo voy a crear para ayudarles porque creo que hay mucha gente que no tiene la posibilidad económica de acompañarme a los cursos, pero que también necesita tener esta información. Y yo lo voy a hacer con gusto. Nos vemos, amigos, y ojalá me acompañen en Fresno y ojalá me acompañen en México. Gracias, bye bye, amigos de Periscope, bye bye. Y bye bye, amigos de Facebook Live. Paola Londo, gracias. María Teresa Rey, Alexander González, Luis Gómez, José Salas, gracias. Caterine, Nora Álvarez, Alexander, gracias. Margarita de la Torre, Marcia Mendoza, Alba Quintero, Paola, Nora Álvarez, Rosario Velarde, gracias. Marlot, ¿cómo estás? Buen día. Nancy Calderón, Roque Camacho, Sonia Alvira, Nora Álvarez, wow, todos mis amigos, muchísimos acá de grandes amigos de Facebook Live. Denle compartir, porque esta información necesita la gente tenerla, de verdad. No estoy buscando más fans, ni los necesito. Simplemente es denle compartir para que haya más gente que se beneficie de esta información. Y tus vagos amigotes que tienes ahí de amigos en Facebook, ponle compartir y se va para todos ellos. Gracias, bye bye.